de abrir la regularización para los migrantes venezolanos en Aruba y Curazao, ve el coordinador de la OEA para esta materia, David Smolansky. El también alcalde en el exilio indicó que en todos los países existen instrumentos para regularizar a los migrantes venezolanos, excepto en Aruba y Curazao. Por ello, en su reciente visita a estas islas del Caribe, planteó a las autoridades locales la necesidad de emitir un documento con el que se agilice y se garantice una residencia a quienes huyen de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Desde nuestro estudio en Washington nos acompaña David Smolansky, alcalde venezolano en el exilio y coordinador en la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias, David, por esta entrevista. Bienvenido. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Vamos al grano. De 16,000 venezolanos en Aruba, más de 10,000 están de manera irregular. ¿Es así? ¿Y cómo llegaron? ¿En qué circunstancias están? La semana pasada, en mi rol de coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, visité las islas de Aruba y Curazao, que para poner en contexto, estas dos islas conforman el reino de los Países Bajos, conjuntamente con San Martín y Holanda en Europa. Es decir, Venezuela tiene frontera con Europa a través de estas islas. Lo que pudimos constatar en el caso de Aruba es que hay 16,000 venezolanos que, como usted ya mencionaba, cerca de 11,000 están en condición de irregular. En el caso de Curazao hay 26,000 venezolanos, de los cuales más de 21,000 se encuentran en condición de irregular. Entonces, varias cosas que quisiera comentar acá. En primer lugar, en términos relativos, las islas de Aruba y Curazao son las que más venezolanos tienen con respecto a su población. Es decir, el 15% de la población de Aruba y de la población de Curazao ya es venezolana. Entonces, el primer mensaje es que, si bien es cierto, son 26,000 en el caso de Curazao y 16,000 en el caso de Aruba, no pensemos que es menos, sino lo importante es verlo en términos relativos. Y cuando vemos en términos relativos es lo más alto que hay en la región. Obviamente, en términos absolutos, quien más tiene venezolanos en este momento es Colombia, con 1.300.000. En segundo lugar, en el caso de Aruba y en el caso de Curazao, donde las 2/3 partes de los migrantes y refugiados venezolanos que están allí están en condición de regular, nosotros respetuosamente le propusimos a las autoridades de ambas islas a que se implementara un proceso de regularización para que se le garantizara a los venezolanos acceso a la salud, a la educación, así como oportunidades de trabajo. Asimismo, también pues implementar acciones y políticas en contra de la discriminación y la xenofobia, pues porque la inmensa mayoría de los venezolanos que están llegando a esas islas no están llegando voluntariamente, están huyendo de una dictadura que ha causado, bien sabemos, pues una crisis humanitaria que viola sistemáticamente los derechos humanos y que ha hecho de Venezuela un santuario de grupos irregulares y bandas organizadas. ¿Qué le plantearon puntualmente a las autoridades como opción para regularizar la situación de los migrantes venezolanos y qué se necesita para que sean efectivas? Bueno, fíjese, hay experiencias en América Latina y el Caribe donde migrantes y refugiados venezolanos han pasado por un proceso de registro. En el caso de Colombia, por ejemplo, que se otorga el permiso especial de permanencia, o en el caso de Perú, que hasta el 31 de diciembre del año pasado se otorgaba el permiso temporal de permanencia, o en Chile, que se otorga la visa de responsabilidad democrática. En el caso de Aruba y Curazao, lo que estamos proponiendo es que al menos se implemente un instrumento jurídico para que estos venezolanos puedan regularizarse. Si ellos se pueden regularizar, en primer lugar, lo más importante es que ellos van a estar protegidos. En segundo lugar, se van a poder integrar, es decir, van a poder tener acceso a la salud, a la educación y además insertarse en los mercados laborales. Y en tercer lugar, esas islas, a pesar de que esto que estamos viendo los venezolanos es muy duro, les representa una oportunidad porque el venezolano, como quiere estudiar, como quiere emprender y como quiere trabajar, va a impactar positivamente en esta sociedad. Eso es lo que nosotros respetuosamente hemos propuesto tanto a las autoridades de Curazao y a las autoridades de Aruba, y además de eso, pues yo tuve reunión con la comunidad de migrantes y refugiados venezolanos en Aruba y Curazao y le puedo decir que hay testimonios devastadores, fueron muchos, que me reservo los nombres evidentemente por su seguridad, por su protección, que me confesaron que huyeron de Venezuela en un peñero, que huyeron de Venezuela en embarcaciones que estaban para 10 personas e iban más de 30, que trayectos que tenían que ser de 3 y 4 horas duraron 12 horas, que muchos de ellos se tuvieron que lanzar al agua en horas de la madrugada y nadar hasta llegar a la orilla,
que la mayoría de ellos pues han dejado a sus familiares en Venezuela y están viendo cómo hacen en Aruba, Curazao, para trabajar y poderles enviar dinero a esos familiares que están padeciendo la falta de comida, la falta de medicina. Así que nosotros insistimos en la Organización de Estados Americanos que esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha visto en la historia de América Latina y el Caribe. Actualmente somos la segunda población con más migrantes y refugiados en el mundo, con 4 millones. Solamente Siria, que ha pasado por una guerra por más de 8 años, ha generado más refugiados que Venezuela, y que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados es que los venezolanos podamos recuperar nuestra democracia, es que los venezolanos podamos recuperar nuestra libertad. Con el cese de la usurpación se frena la migración forzosa, disminuye en todo caso la migración forzosa, mientras que si la dictadura se prolonga en Venezuela, los 4 millones de hoy podemos estar hablando en unos meses de más de 5 millones, y eso es algo que hoy la región lo siente, porque Sí. no se cuentan con los recursos, los servicios y infraestructura para atender a tantos venezolanos que llegan en condiciones vulnerables. David, ustedes ya han pedido apoyo puntual a los gobiernos de Curazao y de Aruba para regularizar a los migrantes, para garantizarles los derechos, incluso también la seguridad, la salud. Estamos hablando también de niños, de personas en vulnerabilidad. Pero va a registrarse la visita de Michelle Bachelet a territorio venezolano, y la ACNUR ha pedido que se les otorgue la calidad de refugiados a los venezolanos. ¿Qué esperas puntualmente de esta visita? Porque sería coyuntural y sería una manera expedita de que se ejecute esta protección a los venezolanos. Bueno, en primer lugar, esa propuesta de otorgarle el estatus de refugiado a los migrantes venezolanos la hemos venido expresando en la OEA desde hace más de 6 meses, y más bien vemos con muy buenos ojos que ACNUR también hace unas semanas está diciendo eso mismo. Nosotros creemos que a los venezolanos hay que darle el estatus de refugiados, argumentado en la Declaración de Cartagena del año 1984, que expande el concepto de refugiado y dice que un refugiado es todo aquel que se va de su país por violación sistemática a los derechos humanos, por violencia generalizada, por la alteración del orden público. Todo eso aplica hoy para Venezuela. Lo primero que yo le expresaría a la alta comisionada de los derechos humanos para Naciones Unidas es que a los venezolanos se le otorgue el estatus de refugiados. Si eso es así, se les garantiza protección, y si hay protección se pueden integrar los países que los reciben, y si se integran vamos a tener venezolanos el día de mañana con las capacidades para reconstruir a Venezuela cuando haya cesado la usurpación. En segundo lugar, también le diría a la expresidenta Michelle Bachelet a que libere y haga gestiones para liberar a todos los presos políticos. En tercer lugar, para que se respete a la Asamblea Nacional electa por la inmensa mayoría de los venezolanos, y que es la Asamblea Nacional que hoy le da legitimidad al presidente Juan Guaidó, y además de eso que permita el ingreso de ayuda humanitaria, porque hoy son millones de venezolanos, como lo dijo Naciones Unidas, entre 7 y 9 millones de venezolanos que necesitan de ayuda humanitaria porque su vida corre peligro por la falta de comida y medicina, por un régimen que a través de la corrupción y de la malversación ha hecho que hoy los venezolanos se sumerjan en la pobreza y el hambre. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte. Hay denuncias de corrupción contra el presidente interino Juan Guaidó e investigaciones en curso. ¿Qué le corresponde a usted desde la OEA en esta situación que pretende involucrar a Juan Guaidó y que él mismo ha dicho la situación está en una investigación? Desde la Organización de Estados Americanos mi rol es muy claro. Yo coordino un grupo de trabajo para atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Presentamos un primer informe hace 3 meses, vamos a presentar un segundo informe en las próximas semanas. Nos estamos preparando para la Asamblea General de la OEA en Medellín, donde se ha discutido el tema de migrantes y refugiados venezolanos, y yo voy a seguir visitando la región. Solamente en las últimas semanas he estado 2 veces en Colombia, una vez en Perú, una vez en Ecuador, ahora en Aruba y Curazao, y mi compromiso va a seguir con los migrantes y refugiados para que puedan tener la mejor atención. Lo que ha dicho el presidente Guaidó es bastante claro y muy firme. Ahí no hay nada que temer, como él lo ha dicho, y él pues en su comunicado ha sido bastante explícito en cuanto a que hay que investigar a quienes haya que investigar. Y lo importante aquí es seguir comprometido con la recuperación de la democracia en Venezuela, seguir comprometido con la recuperación de las libertades en Venezuela.
Es David Smolansky, alcalde venezolano en el exilio y coordinador en la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.